El video que verás a continuación puede ser que nos ponga a debatir de manera casi interminable, porque seguramente habrá quienes critiquen o aplaudan las acciones que a continuación mostraremos. Porque al menos en la lógica, una de las cosas que le hacen falta y mucho a la sociedad mexicana es simple y llanamente la educación. De hecho, no voy a darle clases de moral a nadie, porque no soy quien. Tan solo hay que recordar la frase que dice: todos somos santos cuando señalamos los pecados ajenos. Sin embargo, hay que señalar las acciones ventajosas que mucha gente practica y que a la vista de la sociedad en general son detestables. Aunque algunos se justificarán diciendo que no es su culpa y que todo lo que hacen cuando se da la famosa rapiña en las carreteras por algún accidente de servicio de transporte o en lugares donde ocurrió una catástrofe natural como inundaciones o terremotos, donde mágica y tristemente ocurre algún siniestro el cual termina dejando totalmente a merced de quien sea la mercancía del lugar regada por todos lados. Sin embargo, de la nada y espontáneamente empieza a llegar gente solo para llevarse lo que ve tirado como si no hubiera un mañana, sin nadie que les haga resistencia. Decenas o cientos de personas, desquiciadas y hasta peleándose entre ellos. En el fervor, buscan la mayor parte de productos que ven como un tesoro y que justifican su hurto gracias a la suerte, a que Dios provee o a que nadie lo reclame. Pues adelante, esas son algunas frases que fungen como bálsamo para todos aquellos que justifican su mala educación, su ratería y su miseria para hurtar lo que se pueda. Por eso, y por muchas otras cosas más, el tema que presentaremos a continuación es motivo de debate, porque es muy simple, como lo dice el significado de robo, que es el hurto para quitar con o sin violencia algún producto u objeto ajeno. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso cuando se da la rapiña por un accidente o fenómeno meteorológico no es un robo? ¿Cómo se justifica el ser buitre si los productos son de primera necesidad? Es un tema muy complejo, pero que nos toca exponer en este canal, debido a que en México se han dado diferentes casos a lo largo de la historia, en diversas zonas de nuestro país. Y ojo, que no tocaremos los asaltos ni nada de eso, ya que no se considera rapiña el hurto a mano armada. Por eso es preciso que pongas mucha atención a lo que mostraremos, y sería bueno que si a ti te ha tocado algún evento de esta índole, nos cuentes tu anécdota en los comentarios, para tener obviamente una segunda parte, ya que ha habido de rapiñas a rapiñas, algunas más exóticas que otras, algunas son infames e inclusive son hasta increíbles, donde las personas que se amontonan a desvalijar la mercancía parecen simios enloquecidos con Coca-Cola, porque piensan que ese día fue y será el momento con más suerte de sus vidas. Algo muy pobre en mentalidad y a su vez muy ruin para quienes de alguna manera tienen el valor de señalar este tipo de actos que se consideran nefastos, poco éticos e indignos. Personas que de alguna manera tienen valores bien establecidos, que tienen educación. Sin embargo, algunos otros dirán que dadas las circunstancias de la vida, de la energía cósmica, de que las empresas tienen asegurada la mercancía y que no pasa nada, o de que solo la pedirán prestado, justifican sus rancios hábitos con el propósito de sacar ventaja de algo ajeno que está tirado en la carretera sin algo o alguien que se oponga a que se lo lleven. Prepárate, porque se viene candente este pedo, pues quizá todos conocemos a gente que de alguna manera se entera del accidente y hasta se traslada al lugar de los hechos con tal de amontonarse como bélico neandertal para llevarse lo que sea que esté sobre el asfalto, mostrando actitudes totalmente cavernícolas, pero a su vez muy comunes en sociedades con cierta necesidad. Por cierto, a ver, responde al siguiente escenario, pero hazlo con honestidad. Bien, estás tú y otro sujeto en una banca. Él se levanta y deja olvidada su cartera llena de fajos de billetes. La tomas en ese momento. ¿Qué harías? ¿Se la darías? ¿O te la quedarías argumentando que él tuvo la culpa de haberla olvidado? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios y si te gusta este video, ya no te hagas del rogar. Mejor suscríbete y diviértete. Es por eso que hoy te presento Cavernícolas y Necesitados, 4 rapiñas más exóticas e infames que se dan en México.
Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte y a disfrutar de todos nuestros contenidos. Antes de pasar al top, me gustaría explicar para que puedas entender mejor los casos que presentaremos a continuación. Es mi obligación poner las cartas sobre la mesa para que tú, que estás viendo este video, te hagas de una mejor opinión y entiendas por qué inclusive hay gente que vive de llevarse lo que queda de un accidente carretero entre camiones de carga. Pregunto, ¿hasta qué punto se puede justificar la rapiña? En realidad ni siquiera en la lógica tendríamos que hacernos esta pregunta, porque insisto, tan solo el concepto de robar es hurtar algo ajeno con o sin violencia. Sin embargo, mucha gente se justifica que lo hace porque no tiene que comer. Si a esas vamos, entonces la rapiña solo tendría que ser de productos de primera necesidad. Sin embargo, se tienen pruebas de que la gente hurta mercancía que ni siquiera necesita, porque para ellos lo primordial es hacer el negocio de sus vidas con los objetos o los insumos que se encontraron en la carretera o que desvalijaron de algún supermercado que tuvo un siniestro. De hecho, para poder escudriñar este comportamiento totalmente tribal, tendremos que irnos a la historia, ya que el ser humano por naturaleza es un animal. Si a eso le sumamos que cada cabeza es un mundo y que cada persona tiene un problema diferente, entenderemos que en un lugar sin ley y sin reglas, la única ley que existe es la del arrebato para la subsistencia o avaricia individual. De aquí nace el clásico dicho que dice, de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya. Esta frase se acuña muy bien a las personas que no tienen ningún sentido humano por los demás. Pero, en realidad, ¿por qué la gente que no tiene educación tiende a robar? Bueno, hay diferentes razones. Las más justificadas para aquellos que les encanta tomar lo ajeno son las necesidades económicas, el temor a la dependencia. Esta causa es debido a que ciertas personas tienen miedo a que otras personas sepan que aún no son autosuficientes y que buscan en el hurto ese placebo que les haga sentirse independientes. Sin embargo, el siguiente punto es quizá lo que más se le acerca a la rapiña de la que hablamos, y que es por motivaciones personales que desencadenan una serie de sentimientos, muchos de ellos totalmente rancios que se manifiestan más en personas que no tienen educación, como por ejemplo el sentimiento de la envidia, odio, ego, ambición, o porque en realidad mucha gente mala lo vea como un empleo entre comillas que es el asalto. Sin embargo, hay otro tipo de motivaciones para hurtar que están justificadas porque nacen de trastornos o enfermedades, como por ejemplo la cleptomanía, la cual es un trastorno mental que viene de la ansiedad para robar, generando adrenalina la cual llega cuando no se es descubierto. Los cleptómanos roban porque les gusta que la gente trate de descubrir sus fechorías, que se dan precisamente por un trastorno. El otro que tiene que ver y que es específicamente con los niños, los cuales, tras no desarrollar la parte frontal del cerebro, tienden a manejarse por impulsos, y estos impulsos los llevan a tomar cosas ajenas. Esto no se da en una persona mayor para que no empiecen las justificaciones. Quizá en el mayor de los casos, los cleptómanos son los que, por cuestiones médicas, podrían estar dentro de ese pequeño grupo de personas que hurtan por un problema totalmente clínico. En fin, luego de explicar estos puntos importantes, habrá que evaluar los siguientes casos, que en realidad todos lucen infames, que muestran los rapaces que son, en este caso los mexicanos, porque hay que decirlo, en varios lugares de América Latina también se cuecen habas. En todos lados hay gente así, que en realidad son oportunistas, que lucran con la desgracia ajena, que siempre tratan de beneficiarse a costa de otros, existiendo gente extremadamente mezquina. Solo hay que recordar un video que hicimos hace algunas semanas sobre los florindos, esos seres pobres y microscópicos que se sienten millonarios o se hincan ante el poder del dinero que no tienen, o los ineptos que venden a sobreprecio productos del Costco para sacar una ventaja injustificable en el negocio. Lo mismo pasa con esta gente, que no tiene educación
y que tratará siempre de ser ventajosa, no solo como la rapiña de productos, sino también en la propia vida. Pues esto tiene mucho que ver con los valores y la educación, esa que se mama siempre en casa, no en las escuelas, donde lo que se enseña es solo conocimiento, algo totalmente diferente a la educación, que tiene relación directa con el ser de cada persona. El huracán Otis ha sido uno de los peores fenómenos naturales que han pegado en las costas mexicanas en los últimos 10 años. Con una categoría 5, ha sido quizá el ciclón tropical más poderoso que ha llegado al Pacífico mexicano. En primera instancia, Otis parecía no traer mucha fuerza, pero en las últimas horas antes de tocar tierra en las costas de Guerrero, en específico en Acapulco, cambió su categoría de 3 a 5 en la escala de Saffir-Simpson. De hecho, este ciclón llegó a tener rachas de vientos hasta por 270 kilómetros por hora, generando una capacidad destructiva considerable. Por esta razón, el gobierno del estado y Protección Civil habían explicado a los ciudadanos que tenían que abandonar la costa. A los turistas se les invitó a abandonar el puerto de Acapulco con tiempo, pero como siempre, a la gente le valió madre, y a pesar de las medidas de precaución y alerta, decidieron seguir su vida normal, como si no fuera peligroso. Sin embargo, al momento de tocar tierra, el poderío de Otis llegó en los primeros 10 minutos de acción, causando destrozos por todos lados, acabando prácticamente con toda la zona diamante del puerto guerrerense, de destruir inclusive varias unidades departamentales de alta plusvalía, golpeando toda la zona popular, así como la turística. La madrugada del 24 de octubre del 2023 fue un auténtico éxodo en el infierno acapulqueño, ya que muchas personas se quedaron sin vivienda y varios establecimientos terminaron hechos pedazos. Fue allí donde la gran rapiña empezó, pero también aquí podríamos justificar de alguna manera lo sucedido, solo en algunos casos y no en todos. Por ejemplo, varios establecimientos terminaron hechos pedazos, pero sirvieron para que la gente que se había quedado sin techo y sin comida pudiera ir a buscar alimentos de primera necesidad, como agua purificada, carne, artículos de primeros auxilios. Vaya, el hecho de que toda la zona de Guerrero y parte de Oaxaca estaba devastada hacía completamente justificable el hecho de que vaciaran los estantes de alimentos de algún supermercado. Sin embargo, lo rancio de todo esto y las pruebas de la existencia de gente oportunista y gandalla fueron aquellas donde se grabó el saqueo de los centros comerciales como el de Punta Diamante en Acapulco, donde las personas, en lugar de entrar a buscar comida, estaban dentro de las tiendas de ropa, electrodomésticos y cosas materiales de uso secundario, las cuales estaban saqueando. De hecho, hasta se robaron las ranas de un restaurante muy conocido llamado Señor Frogs, las cuales, semanas después, terminaron siendo localizadas en una colonia popular en el municipio de Nezahualcóyotl. De hecho, hay un video de un usuario de TikTok donde documenta cómo los buitres de la rapiña, esos vatos ratas asquerosos y aprovechados, neandertales infames que solo esperan una desgracia como esta para saquear tiendas departamentales, fueron evidenciados llevándose computadoras, celulares, electrodomésticos. Pero vaya, se llevaban todo lo que pudieran y hasta bolsas grandes traían para poder acarrear con lo que fuera. Entre motos, pantallas, todo lo electrónico que pudieran toparse, se lo llevaron para luego venderlo. De hecho, en parte de ese video, el que graba se acerca a una rata de caño, la cual está tratándose de llevar una pantalla OLED, y el que graba le dice lo siguiente: ¿qué no es mejor que te lleves la comida? A lo que el sujeto le contesta cínicamente: no es mía, es un préstamo nada más. Bajo esos hechos, el usuario que graba la rapiña solo le daba asco ese tipo de infames, que habían dejado llenos varios estantes de comida del supermercado. Inclusive la carne y muchas verduras y frutas seguían allí sin haber sido tocadas, pues la mayoría de la gente que estaba en esa zona iba sobre los electrónicos del lugar. En su narrativa decía: hay mucha comida, me sorprende que aún hay comida, hay atún, hay todo, y mucha gente prefiere llevarse las pantallas o las motos. Llévense la comida, agua está bien. Y luego siguió diciendo: eso es lo que les digo. Me sorprende que hay mucha carne, comida, mucha.
Nosotros llevamos atún, comida, pero hay mucha gente que prefiere llevarse pantallas, bocinas, celulares en lugar de comida. A ver, que le den una mordida en 15 días a las pantallas. Al final, el usuario culminó su video, pero la reacción de las redes no se hizo esperar en los comentarios, los cuales tienen mucha razón. Textual, le escribieron: ¡qué coraje! Voy de acuerdo que por necesidad tomen comida, pero ¿para qué la pantalla si no hay luz? ¡Qué bárbaros! En vez de que ayuden a los necesitados, se están robando todo. ¡Qué bárbaros! Por eso estamos como estamos. Se nota que, aunque estén en una situación tan mala, la malicia la siguen teniendo. Si está mojado todo, llévense comida enlatada. Tampoco es la manera, pero si no tienen opciones, solo la pura comida. Ya se pasan de ratas con las televisiones. Así ni ganas dan de ayudar. Robo es robo, y más llevándose pantallas. El ciclón tropical Otis no solo pasó a la historia como uno de los más destructivos que hayan azotado México, sino también al gandallismo, al oportunismo y el pillaje de mucha gente de Guerrero, la cual hizo su agosto para llevarse los electrónicos y luego venderlos en otra parte del centro de México. Estoy seguro que todos nosotros hemos visto cómo tantito la gente ve algún accidente carretero, donde los implicados no terminen en otra dimensión y que de paso la carga que traían quede desparramada en el asfalto. Estos se amotinan y se amontonan, tratando de llevarse lo que puedan. No falta quien vaya arriba del auto y diga: ¿nos bajamos a ver si agarramos algo? Ya sea desde alimentos o en su defecto productos de necesidad básica, de aseo personal, como en este caso, productos que no cualquiera necesita. Y hemos visto también cómo por culpa de esa gente tribalera y neandertal, como en muchos casos, el accidente se vuelve tedioso para el tránsito de la zona. Eso pasó apenas el 24 de noviembre del año pasado en la carretera de Chihuahua a Delicias, en aquel estado del norte, ya que un camión que transportaba hojas secas para hacer tamales terminó por volcar en el kilómetro 203 de la carretera a Delicias. Allí se armó la rapiña de la forma más grotesca posible, porque todos los automovilistas que pasaban por la zona, sin saber qué demonios se había esparcido por el asfalto, fueron de curiosos a ver qué había. ¿Cuál fue su sorpresa que estos muertos de hambre se emocionaron cuando vieron las hojas de tamal regadas por la zona? Y rápidamente, como si todos fueran unos expertos en hacer tamales, se bajaron de sus autos y empezaron a recogerlas. Hay que recordar que México exporta mucha hoja de maíz para hacer tamales en Estados Unidos. Es un producto muy bien valorado en nuestro país y en el otro lado, por lo que tal vez por esa razón mucha gente empezó a levantarlo. Por ejemplo, en Gringolandia se vende el paquete de hojas de maíz de 16 onzas a un precio que oscila entre los 15 y 20 dólares, según la marca. O sea, estamos hablando de un aproximado de 350 a 400 pesos mexicanos. Por ende, varias doñas pelos se abalanzaron sobre el carguero, lleno de hojas de tamal, pues estaba en juego la venta de la mañana siguiente. Muchos empezaron a bajarse de sus autos tan pronto llegaban al lugar del siniestro. Lo peor es que ni siquiera se orillaban, sino que dejaban su auto en la carretera, ocasionando un terrible tráfico de hasta por 3 kilómetros de largo. Estos hechos se llevaron a cabo debido a que el chofer del tráiler nada pudo hacer para evitar el robo, además de que generalmente este tipo de carga viene asegurada y mucha gente se justificaba en eso, de que si bien estaba mal llevarse las hojas, la carga ya estaba segura y el dueño de ese artefacto culinario no tendría afectaciones por su producto. Decenas de personas agarraban y asaltaban la carga. Las hojas venían en cajas y muchos no solo se conformaron con llenar la cajuela de hojas, sino que trataban de meter las cajas que se pudieran en el resto de la cabina de sus autos. Hubo algunos carros que ni siquiera podían ver la carretera por el retrovisor de tan llenos que venían. Sin embargo, muchos usuarios que estaban varados en la carretera se quejaron, porque esa gente miserable y muerta de hambre no solo estaba robando, sino que estaba obstruyendo el tránsito de la zona.
su momento, hubo un político del PRI que decía que el pueblo mexicano tenía hambre y sed de justicia. Algunos se lo tomarían muy en serio muchos años después. Y es que la rapiña en las carreteras mexicanas es el pan de cada día. Pero, ¿qué pasa cuando el camión que termina mordiendo el polvo en una de las zonas de más plusvalía en el área metropolitana de la Ciudad de México termina siendo devastado no por el accidente, sino por decenas de personas hambreadas? Bueno, hace algunas semanas se reportó un siniestro en la carretera México-Pachuca a la altura de Ecatepec, cuando un tráiler de doble remolque venía dando la vuelta en un trébol. Acto seguido, el peso de las unidades le ganó al paso de la velocidad del tráiler, por lo que si bien no hubo heridos de gravedad, el tráiler quedó a merced de la calle y con las dos cajas abiertas. Acto seguido, y más en Ecatepec, donde transitan millones de personas diariamente, empezaron a acercarse a donde estaba el tráiler volcado, por lo que sin ninguna unidad de policía ni nada, cosa que igual no iba a hacer gran diferencia, debido a que toda la gente se volcó sobre la mercancía. Cientos de pollos congelados volaron por los aires, listos para ser apañados por una turba hambreada, y con el sueño guajiro de llevarse la mayor cantidad de pollos para hacerse millonarios en un fin de semana. Docenas de personas entre mujeres, hombres y niños se acercaron al tráiler volcado. Incluso algunos se tomaron la molestia de llevar camionetas de batea para poder llenarla con la mayor cantidad posible de cajas llenas de pollo. Entre pollos enteros, pechugas, piernitas y muslos con pierna, iban y venían en la rapiña. Había señoras que se les había guangado el calzón de abuelita con tal de ganarse los mejores pollos, para luego poderlos vender en la colonia. Hubo otras personas que llevaron a sus crías para que éstas les ayudaran. La familia Shrek se hacía presente. Era el ahora o nunca. Había que robar todo lo que se pudiera para hacer un gran negocio en el barrio. Ya los veo a todos los vecinos de la zona poniendo su mesita de pino en la banqueta, con las cajas de pollo frío listo para ser vendido, ya sea por piezas o entero, descuerado en bisteces, vaya. En esos momentos se mostró lo más bizarro, asqueroso y podrido de la sociedad. De hecho, varios vecinos dejaron sus ocupaciones para ir rápidamente al tráiler. Llevaron cualquier cantidad de cubetas, hasta la cubeta de la manteca de puerco de la carnicería Rodríguez andaba allí. El chiste era apañarse la mayor cantidad de pollo posible, como si fuera un juego, del que se atragante más es el que gana. Las imágenes hablan por sí solas. La gente aborazada, todos tenían como meta solo una cosa: llevarse todo el pollo posible. A un lado dejaron el hielo donde venía guardada la carne, y algunos hasta se llevaron la reja que los contenía. Y cuando le preguntaron a un tipo que llevaba una bolsa reciclable que por qué no tenía llenadera de todo el pollo que llevaba ahí, mucho lo tenía lleno de mugre, porque lo había disputado con una señora que poco o nada le faltó llevar el sartén para cocinarse ahí mismo un asado de pechuga. El señor contestó: es que es para la comida de la semana y también para venderlo a los vecinos. Somos afortunados de estar aquí. Todos los demás se ven como si no hubiera un mañana. Desesperados, mujeres que trataban de disputarse el pollo de la hielera del costado, la cual mágicamente ya tenía otro dueño. Y en X persona marcaba territorio como vil perro callejero para evitar que esa doña más viva que él le quitara su caja llena de pollo refrigerado y tratado con clenbuterol. Al final, solo una patrulla estuvo cuidando que no hubiera lesionados por todos los hambreados que estaban recogiendo el pollo del piso, mismo pollo que seguramente terminó vendido a sobreprecio en alguna colonia de alta alcurnia de Florindos en Ecatepec. Si hay unos muertos de hambre que lucran con la necesidad de los turistas, que tratan de aprovecharse de buscar la rapiña todos los días, esos son los taxistas de Cancún, en especial los del aeropuerto y los que pertenecen al sindicato de taxistas y choferes de Quintana Roo. Debo señalar que no generalizo, sino que me refiero a un pequeño sector gandalla y rastrero de ese sindicato, que lo único que hacen, además de ser rastreros, solo empañan a los taxistas que son ley y que tratan de dar un mejor servicio,
ya que estos mequetrefes todos los días andan oliendo a ver quién trae dinero. Y si eres un turista que no sabe nada sobre esta mafia, una de dos: o te la ensartan con la tarifa o te agarran a putazos. Ya se ha presentado varias quejas donde este gremio asqueroso hace de las suyas. En innumerables noticias siempre se han visto en bronca con choferes de otras plataformas inclusive. Aún ya con un acuerdo que tuvo su gremio con la plataforma Uber, aún así, estos muertos de hambre y mezquinos siguieron con sus mamarrachadas, tratando de extorsionar turistas y choferes. Hace algunas semanas se viralizó lo que pasó a Luisito Comunica cuando visitó aquella zona paradisíaca y de gente gandalla que se ocupa del servicio de taxis en el aeropuerto. Aunque digamos que hubo una controversia que habría que señalar con respecto a los taxis, que de hecho no es la primera vez que hay bronca en el aeropuerto de Cancún, debido a que en realidad sí hay una mafia muy arraigada en ese gremio, pero no tanto por los cobros excesivos, sino por la violencia que hay con otros prestadores de servicios como los choferes de Didi o de Uber. Bueno, el punto acá es que Luisito Comunica tomó una especie de taxi que según no es taxi, sino un servicio aéreo federal, que proporciona el mismo aeropuerto de Cancún en común acuerdo con los aeropuertos del sureste. Según estas unidades, son privadas y tienen mala fama de cobrar de manera excesiva los traslados de los turistas a la zona hotelera de Cancún. Fue allí donde Luisito, después de que le sacaran 2,000 varos en un viaje de 20 minutos, se quejó en sus redes sociales y quemó al gremio de taxistas, que dicho sea de paso, no cantan mal las rancheras. Bueno, en una serie de videos, Luisito prendió el rancho y le tiró la piedra a los otros miserables gandallas de los taxistas. Fue tanto el mame del robo que, además de cuestionar si eso era lo que costaban los taxis allí, debido a que todavía comparó el costo de otros taxistas de otras ciudades del mundo, las cuales ni de cerca tienen la tarifa del servicio de Cancún, ya que según su experiencia, en Nueva York, por ejemplo, el taxi más caro no cobra eso por tan poca distancia y tiempo. A eso, la gobernadora Mara Lezama tuvo que salir a aclarar que el que le había dado el servicio no era taxista, porque según ella los precios están regulados por el sistema de movilidad estatal. Acto seguido, el gremio de taxistas y choferes de Quintana Roo se pronunció en un comunicado donde escribieron lo siguiente: lamentamos profundamente el cobro abusivo y excesivo que experimentó el comunicador Luisito Comunica el día de ayer por parte de una transportadora concesionada en el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo cual aclaramos y recalcamos que dicho servicio no fue prestado por un agremiado del Sindicato de Taxistas de Cancún. Como sindicato de taxistas, nos gustaría informar respecto de la situación, ya que a nosotros como taxistas no se nos permite operar en el aeropuerto. Luego agregaron: es importante aclarar que estas empresas que indebidamente se hacen llamar taxis en realidad son transportadoras privadas con placas federales, con permisos otorgados por la empresa Aeropuertos del Sureste, AUSUR, encargada de operar y administrar la terminal aérea de Cancún. Las transportadoras federales operan bajo un esquema de precontrato o venta directa en mostrador. Lamentablemente, en algunas ocasiones han incurrido en cobros excesivos. Los taxistas de Cancún estaban chillando porque no habían sido ellos y ya los estaban quemando de nuevo. Y aunque no son unas blancas palomitas, esta vez los muertos de hambre fueron de esa empresa gandalla y no regulada llamada Capsi, la cual tiene muchas denuncias de varios turistas, los cuales se han quejado de sus altos costos. Por ejemplo, estos miserables han atracado de diferentes formas e inclusive tienen convenios con plataformas como Best Day, quien vende los pasajes de traslados. Textual, algunos comentarios sobre ellos: pésimo servicio. El vehículo, que además era de otro proveedor, llegó por nosotros 1 hora tarde. Viajamos con bebés que ya estaban desesperados. Imagínense cómo estábamos los demás. Aparte, pensando en qué perderíamos el vuelo. Al llegar al aeropuerto, se había cerrado la documentación en mostrador y nos surgía documentar una maleta y 2 carriolas. La aerolínea nos cobró 1,830 por documentar en la sala de última espera. Además, nos confiscó los líquidos, pastas, lociones, cremas, maquillajes, perfumes con un valor mucho mayor. Todo por culpa de AC Transfer Cancún y su irresponsabilidad. Compramos el paquete con Best Day
empresa que debe tener cuidado con quién contrata los traslados. Así como ese comentario, muchos más, los cuales se enfocan precisamente a que los dejan plantados, les cobran mucho dinero, se los meten a huevo en paquetes comprados por internet. Vaya, toda una mafia que el mismo gobierno estatal no ha podido regular. Además, también es una llamada de atención a los clientes que por tener todo rápido, les da flojera buscar los servicios a detalle. Más si es un lugar tan concurrido donde hay mucho gandalla, esperando a tener su día de suerte. La famosa rapiña, esa que según los buitres se da por suerte, o simplemente por ser una persona realmente mierda y rata. Pero dime, ¿cuál de todas estas rapiñas es la peor? ¿Se justifica este tipo de robo solo por necesidad? ¿Conoces alguna historia de gente oportunista y rata que anda viendo a ver a quién estafar? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.